Bueno, vamos a hacer este ejercicio, comprobar si dos números diferentes son primos con una función. Es decir, que hay que hacerlo con una función, no en la misma función principal, en la id main, sino sacar fuera una función y hacerlo. En este caso, yo lo primero que haría sería declarar las variables dentro del main. Como veis, tengo aquí ya mi estructura hecha con las librerías puestas, la función main, system pause y return 0, como se hace siempre. Eso se hace en cualquier programa. Vamos a ver, vamos a ver. Primero vamos a declarar dos números enteros, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Le voy a llamar a uno A, lo voy a inicializar en 0 y a otro B, y lo voy a inicializar en 0 también. Ahora, lo primero que voy a hacer es pedir al usuario que me introduzca esos números, ¿no? Lo que vamos a hacer en este ejercicio es preguntar dos números y sacarle por pantalla si esos números son primos o no. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner un prim, introduce un número entero, fflush, stdin para el buffer y scanf para recogerlo, %d, aspersion a, y esto lo copiaríamos, control C y lo pegaríamos. Y cambiamos esto y aquí ponemos otro número. ¿Vale? Aquí ya recogeríamos el número A y aquí el número B. Lo siguiente que haríamos, ¿qué sería? Pues lo siguiente que haría yo sería ya la función. La función la voy a hacer tipo vacía, tipo void. Aquí lo que haría es poner, por ejemplo, la función la vamos a llamar primos. Y voy a pasar los parámetros A y B. Esto de aquí va a ser otra función completamente diferente a la main, a la principal. Entonces hay que declararla fuera. La voy a declarar como tipo void, vacía. Voy a llamarla, bueno, tal cual como está aquí. ¿Vale? Así. Y estos parámetros los voy a cambiar para que veáis que se puede usar otro nombre. En este caso lo voy a llamar X y lo voy a llamar Y. Hay que declararlos dentro de la declaración de la función. Ponemos punto y coma. Aquí hemos declarado la función y ahora hay que hacer la función. Yo la suelo hacer más abajo. Y ahora ponemos void primos y abrimos. Aquí ponemos exactamente lo mismo, int x, int y, y abrimos. Y esto es otra función completamente diferente a int main. Entonces, en este caso voy a borrar esto para que nos quede un poco más limpio. Y aquí empezaríamos a pensar. Aquí hemos introducido un número y aquí hemos introducido otro. Y aquí en esta función, ¿qué pasa? Que hemos pasado este parámetro y este parámetro. Ahora A tiene un valor y B tiene otro valor. Al declarar esta función aquí, en int x, es decir, en x, aunque ya valga con otro nombre, en x se pasa el valor de A y en y se pasa el valor de B. Entonces ahora mismo x vale lo que A y y vale lo que B, lo que hemos introducido aquí. ¿Se puede poner con otro nombre? Sí, perfectamente. ¿Lo podríamos poner con A y B? Sí, también. Puedes poner absolutamente cualquier nombre. Entonces, si ahora son todo condicionales. ¿Cómo sabemos si un número es primo? Pues vamos primero con el x. Hay varias condiciones, ¿no? Yo lo que suelo hacer es con los números más o menos que den confusión, como los negativos, el 0, el 1, el 2, lo suelo poner aparte. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Si x, primeramente, es negativo, es decir, menor que 0, voy a poner que el número, ¿no? Ya directamente, el número no es
primo. ¿Vale? Esto es lo primero. Ahora, si es 0, ¿el número es primo o no? Tampoco. Entonces voy a poner aquí un menor o igual y ya está. Ya abarcamos los negativos y el 0. ¿El 1 es primo? No. Entonces ponemos menor o igual que 1 y ya está. ¿El 2 es primo? Sí. En este caso sí. Entonces, en este caso lo haríamos aparte con un else if x igual a 2. Porque el 2 nos podría dar confusión en la operación con la que vamos a hacer eh, el cálculo de si un número sería primo o no. Porque un número es primo siempre y cuando sea divisible entre él y 1 y ningún número más. Entonces no puede ser ningún número divisible entre 2, es decir, no puede ser ningún número par. En este caso, el 2 es par, entonces nos lleva a confusión. Por eso lo ponemos aparte. Print el número si es primo, en este caso. Y ahora hacemos todo lo demás. Else, todo lo demás. Yo lo primero que haría sería, bueno, vamos primero con el for. Sería un bucle. Lo primero que tendríamos que hacer es un bucle. Ahora tendríamos que hacer otra cosa antes, pero ahora os digo. Aquí. Int y vamos a hacer un contador llamado i, como normalmente se hace. Y lo voy a inicializar en 2, ¿vale? Porque este bucle, el contador, va a ir desde 2 hasta un número determinado, hasta el número que hemos puesto menos 1. Es decir, si por ejemplo hemos declarado el 5, iría desde, pondríamos i menor que x. No contaría x, porque imaginaos que ponemos 5 y 5 es un número primo. No contaríamos el 1, no contaríamos el 2, porque el 2 ya estaría aquí y todos los números pares no nos sirven. Entonces empezamos desde el 2 y de momento vale 2 y si i en algún momento, aquí lo que queremos hacer es saber si es primo o no, si i en algún momento es 5, no podemos poner que la condición sea menor o igual, porque aquí ya se nos igualaría 5, sería igual que 5, se nos haría el bucle y entonces nos pondría como que el primo, o sea, que el 5 sería un número primo, o sea, no sería un número primo. En este caso, lo vamos a dejar así y i se va a incrementar de 1 en 1. Entonces, ¿aquí qué haríamos dentro del bucle? Pues pondríamos un condicional. ¿Un condicional cómo? Un condicional que sería con el resto, ¿no? Queremos calcular el resto. El resto entre el número, que sería x, entre y, en este caso. Y queremos que nos dé 0, ¿no? Si nos da 0 en alguno de esos puntos, el número no sería primo, ¿no? Entonces, if, si ocurre esto, entonces el número no sería primo. Entonces pondríamos print el número no es primo. Vale, en este caso veo que lo estoy haciendo con el primer número nada más. Entonces voy a poner el primer en cada uno de estos. El primer número, el primer. Y luego lo repetiríamos así con el segundo número. Exactamente igual. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Si, por ejemplo, 5, ¿no? 5 vemos que es primo, ¿no? Entonces se ejecutaría esto. 2 es menor que 5, sí, se ejecutaría. 5 entre 2 da 0, el resto no. Volvería
Y al final sería 5 entre 3 no da 0, 5 entre 4 no da 0 y 5 menor que 5 no se cumpliría la condición. Entonces ya se saldría fuera del bucle. Y nos diría, en este caso, que después de esto justamente aquí creo que sería, pondríamos print el primer número si es primo. En este caso el 5 sería primo. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, si ponemos un número que no es primo. Si ponemos el 2 no hay problema porque lo tenemos aquí. Si ponemos el 3 no hay problema porque se daría cuenta enseguida al programa. Si ponemos 3, 3 entre 2 es 0. Vale, esto tendría que empezar en 1 para poder decir que el 3 es un número primo, porque aquí se igualaría. Aquí no llegaría a igualarse, entonces 3 entre 2 sería la única operación y nos daría que no es primo, cuando realmente sí que lo es. Entonces también hay que ponerlo aparte. Vale, entonces pondríamos simplemente así y x igual a 3 y ya está. Y ya estaría cumplido esto. El primer número sí que es primo. Ahora, imaginaos que ponemos el 9, ¿no? El 9 que se ejecuta esta operación varias veces, primero con el 2, ¿no? Y vale 2, 9 entre 2, ¿nos queda 0 el resto? No, entonces se volvería a ejecutar y no pasaría nada. No pasaría nada porque esta condición no se cumple. Ahora, 9 entre y se incrementa en 1, entonces ahora pasa de valer 2 a valer 3. 9 entre 3 nos da 3, ¿no? El resto sí que da 0, entonces el primer número no es primo. ¿Qué pasaría aquí? Que ya sabemos que no es primo y se seguiría ejecutando el programa, seguiría el bucle. Y eso no lo queremos, no queremos que siga el bucle, queremos que se pare ahí. Entonces hay que poner como una salida del bucle. Y para eso tenemos que inicializar aquí una variable. Una variable variable booleana, por ejemplo, esto significa que puede ser verdadera o falsa, y la suelo llamar salida del bucle. Y vamos a poner número 1 para saber que es de este bucle 1, para el primer número, porque luego en el bucle 2 vamos a tener que poner otra salida. Entonces, de momento va a valer 0. Ahora, si se ejecuta esto, es que ya no es primo, por lo cual no queremos que se vuelva a hacer el bucle. Entonces, ponemos aquí que salida bucle sea 1, cambia a 1, y el bucle solo se ejecute cuando la salida del bucle sea 0. Si aquí salida del bucle es 1, se sale, porque ya no se cumpliría una condición que pondríamos aquí. Entonces, aquí la condición que pondríamos es y menor que x y salida bucle sea igual a 0. Y ya está, ya se ejecutaría siempre y cuando la salida del bucle sea 0, como está inicializada. Cuando cambie, se cambia. Y aquí lo que pondríamos sería if salida, ¿no? Porque si no pusiéramos aquí en un condicional y nos daría que el primer número no es primo, se saldría del bucle y luego se ejecutaría esto. Y eso no lo queremos tampoco, porque nos pondría dos cosas completamente contradictorias. Entonces, aquí hay que poner también un condicional para saber que el número sí que es primo, se ha tenido que salir del bucle, pero no ha tenido que ejecutarse esta operación. ¿Y cómo sabemos eso? Con la salida del bucle. Si no ha cambiado de valor, es que el número sí que es primo. Entonces pondríamos aquí un if, salida bucle 1 es igual a 0, ¿no? Y meteríamos esto dentro. Voy a poner así.
¿vale? Y esto así, ¿vale? Y ya estaría. Sería lo mismo exactamente con el segundo número. Lo voy a copiar todo y pegarlo y simplemente, voy a ponerlo así, y simplemente cambiar la X por la Y. Lo hacemos en todo. Y aquí la salida del bucle, esto. La salida del bucle no sería 1, sino 2. Aquí habría que cambiarla porque si no, no se inicializa en 0. Y aquí valdría, a lo mejor aquí hubiera cambiado y aquí ya no valdría 0. Entonces hay que cambiarla. Hay que cambiarla y ponerlo en todos. El bucle 2, aquí no he puesto 1. Ahí me faltaba el 1. Y bueno, esta sería la función entera. La función entera tipo void sería esta. Y entonces, ¿qué haría esta función? A ver. Ahí. Nos pediría este número, nos pediría este otro número, entraríamos en la función con estos parámetros, pasaría este valor, lo hemos introducido aquí, a valer x, este valor que lo habríamos introducido aquí, el b, a valer y se ejecutaría toda esta operación, toda esta función, ¿no? ¿Vale? Y se terminaría el programa directamente. Yo para poder hacer varios intentos suelo poner siempre un do while para comprobar varias veces si se cumple o no realmente todo lo que he puesto. While 1. Perfecto. Y creo que ya está. Ya estaría todo el programa. Vamos a compilar, a ver si nos compila. A ver si no hay ningún error. Mira, aquí hay un error. Salida del bucle igual a 0, ¿vale? Esto, bueno, yo creo que lo voy a poner entre paréntesis, porque yo creo que es casi un warning, ¿vale? Y aquí pues haría lo mismo. Que yo sepa, la condición que nos dice está bien. ¿Vale? A ver qué nos dice. Salida bucle was not declared. Está declarada aquí. Vale, salida bucle 1, claro. Y aquí salida bucle 2, que se me había olvidado poner el número. Vale, errores 0 y aquí se nos ejecuta el programa. Y nos dice, introduce un número entero. Y pondríamos, por ejemplo, con las primeras condiciones que hemos puesto al principio, por ejemplo, con los negativos. Pondríamos menos 4 y menos 2, por ejemplo, ¿no? Introduce otro número, tal. El primer número no es primo, el primer número no es primo. Vale. Aquí esto es que, espera un momento. Aquí había que cambiar también primero por segundo. Claro. A veces fallos de estos nos suele pasar a todos. Es perfectamente normal, se te suele pasar. Y voy a poner unos saltos de línea. Aquí. Sobre todo.
Vale, y aquí al final también voy a poner unos saltos para cuando se me vuelva a ejecutar el programa. Perfecto. Ahora ya compilaríamos y ya tendríamos el programa prácticamente hecho. Con esto vamos a comprobar prácticamente todos los valores. Vamos a comprobar dos números negativos, por ejemplo estos. Nos dicen que no es primo, muy bien. Vamos a comprobar el 0 y el 1, por ejemplo. Nos tiene que dar que no son primos. Muy bien. Vamos a comprobar ahora el 2 y el 3, que se supone que los dos nos tienen que dar que son primos. Si es primo y si es primo, muy bien. Ahora, por ejemplo, vamos a poner el 5, uno primo, y otro que no sea primo, por ejemplo, el 27, que dé ahí un poquito de confusión. Nos dice que el 5 sí es primo y el 27 no es primo. Muy bien, vamos a comprobar con algunos valores que no sepamos de memoria. Por ejemplo, el 13 y el 17 nos tienen que dar que sí son primos los dos. Si es primo y si es primo. Por ejemplo, el 40 y el 31 nos tiene que dar que no es primo, y el 31 no sé si es primo. Parece que sí que es primo, ¿no? Si pongo, por ejemplo, el 33, que no es primo, nos tiene que dar que no es primo. Por ejemplo, 55, yo qué sé. No es primo y no es primo, claro. Entonces sí, está bastante bien el programa. Lo quitaríamos y ya estaría. Como veis, no es muy difícil, simplemente hay que pensar un poco, hay que saber utilizar bien las funciones. Simplemente usando esta función podemos hacer todo esto. No hace falta hacer todo esto cada vez que ponemos algo en el main. Si quisiéramos hacer todo esto en el main, habría que hacerlo cada vez. Sin embargo, cada vez que queramos hacer todo esto, simplemente tenemos que hacer primos, abrir paréntesis y poner los parámetros. Ya está. Ya está. O sea, si lo queremos hacer otra vez, lo hacemos otra vez. Simplemente le damos al enter y ponemos otros parámetros diferentes. Por ejemplo, C y D, ¿no? Y punto y coma. Y se nos ejecutaría esto y esto. Evidentemente no tenemos los parámetros C y D porque ni los hemos declarado ni tenemos los valores. Si los declaramos, por ejemplo, C igual a 4, yo qué sé, y D igual a 27 o a 13, para poner algún primo, se nos ejecutaría ya 2 veces ese programa. Toda esta función se nos ejecutaría 2 veces. Esas son las ventajas de las funciones. Como veis, introduce un número entero, 3 y 4, por ejemplo. Y bueno, nos daría que el 3 sí es primo, el 4 no es primo y los valores que hemos puesto en C y en D. Aquí hemos puesto el C, que es 4, no es primo, y en D hemos puesto que es 13, que sí es primo. Como veis, nos daría bien. Y podríamos hacer todas las que queramos, simplemente poniendo esta frase. Y bueno, hasta aquí todo. Muchas gracias. Un saludo.